La historia a veces es curiosa. Un día como hoy, en el año 2011, un día como hoy, 31 de agosto en el año 2011, entraba en vigor un texto que desde el 26 de agosto de ese mismo año 2011, que se publicaba en el Diario Oficial de las Cortes de España, modificaba la Constitución, modificaba el artículo 135 y hoy, un 31 de agosto del año 2011, entraba en vigor. Hoy, precisamente hoy, debatimos en este pleno lo que trajeron aquellos lodos, los polvos de aquellos lodos, los lodos de aquellos polvos, debatimos en este pleno. La ley 2, y cuando decimos ley 2-2012 se nos olvida decir una palabra, ley orgánica. Es una ley orgánica, de obligado, no solo de obligado cumplimiento, sino que afecta a derechos fundamentales de la ciudadanía, como todas las leyes orgánicas. La ley orgánica 2-2012 nace de ese pacto de modificación constitucional del artículo 135 hecho por el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto no se nos va a olvidar a algunos, porque desde el 1 de septiembre del año 2011 decíamos que aquello era un error. Y ese error se materializó unos meses después con la Ley Orgánica 2-2012, elaborada sin consenso, efectivamente, sin ningún tipo de consenso, y una ley que asfixiaba y que el objetivo era uno, asfixiar a las administraciones que se habían demostrado más solventes, como los ayuntamientos en este caso, y dos, romper la autonomía municipal. Romper la autonomía municipal a cambio de dar el dinero a las entidades financieras, porque eso lo pone explícitamente en esa ley Montoro, en esa conocida ley Montoro. Lo que sí que tenemos que, antes de entrar a debatir, es decir qué vamos a votar hoy. Hoy no vamos a votar el Real Decreto Ley. Es un Real Decreto Ley infame. El Real Decreto Ley es infame. Con la trampa de la FEM se van a entregar 1.000 millones de euros a las empresas eléctricas que no han ganado lo suficiente durante la pandemia, y en el derecho de emisión, en la subasta de derechos de emisiones, el gobierno le va a dar 1.000 millones de euros. Vamos a hablar del Plan Renove, 250 millones de euros que también estaban ahí metidos. En el Real Decreto Ley aparece la exención fiscal de las empresas que organizaron la UEFA Champions League femenina, que se está celebrando, se ha terminado de celebrar en estos días en nuestro país, y que permitía no tributar ni un solo céntimo de euro en ninguno de sus negocios en este Real Decreto. Se le permitía este Real Decreto. Este es el Real Decreto que nosotros aquí no estamos debatiendo hoy. Tampoco estamos debatiendo el acuerdo de la FEM. No se nos olvide, porque en el acuerdo de la FEM no dice, como sí dice el texto que se presenta aquí, que tenemos que tender a permitir interpretar el texto de la Ley Orgánica 2-2012 en el sentido que lo hacemos en este caso, en el acuerdo de la FEM. Sobre todo con un punto que todavía no hemos hablado y que yo creo que vamos a hablar a lo largo de este pleno: la no imposición de la regla de gasto en el gasto de los ayuntamientos. Este Real Decreto Ley es algo que nos vincula. ¿Qué creemos que se publica en el BOE? ¿Qué creemos que se publica en el BOE? ¿Cosas que no son vinculantes? ¿De verdad creemos que en el BOE se publican cosas que no son vinculantes? En el BOE se publican normas. Hoy, 31 de agosto, esta norma es legal. Hoy, 31 de agosto, por decreto de alcaldía, podemos gastarnos todo el remanente de tesorería. Todo el remanente de tesorería sin cumplir con la regla de gasto. Es decir, hemos sido capaces de interpretar de forma favorable una norma que en su momento asfixiaba a los ayuntamientos. Esa dejar atrás la regla de gasto en el año 2020 permite que hoy nos podamos gastar ese dinero. Lo dice el Real Decreto, que ya nos vincula, que no hace falta esperar a nada más, que lo que se publica en el BOE es absolutamente vinculante. No se publican listas de la compra en el BOE. No se publican listas de la compra. Además, el acuerdo incluye aspectos fundamentales que nosotros queremos creer, o nos gusta creer, que no están en el acuerdo de la FEM, que te permite 3 líneas de gasto: eficiencia energética, cuidados y cultura, deporte y patrimonio, básicamente, pero incluye 2 que parece que el discurso de este grupo político en este ayuntamiento empieza ahora a dar los cimientos de este edificio que diseñó Juan de Herrera. Empieza ahora a dar, y es que hay que empezar a plantear un modelo distinto en lo económico para tender hacia una mayor industrialización y una defensa explícita de los servicios públicos del ayuntamiento. No es el acuerdo, por lo tanto, de la FEM lo que estamos votando aquí hoy tampoco. No es el acuerdo de la FEM y no esperemos a que nos vincule nadie. Estamos vinculados ya, porque está publicado en el BOE. En el BOE, esa revista que hemos leído con profusión durante todo este estado de alarma, ¿no? Lo que nos llama la atención son algunas posiciones de algunos grupos que en su día ahogaban a los ayuntamientos con sus leyes y hoy insisten en utilizar el discurso que algunos llevábamos utilizando desde hace mucho tiempo, desde el 1 de septiembre del año 2011, o desde el 28 de abril del año 2012, que se publica la ley, el 28 de abril del 12.
Oiga, nos dicen algunos partidos de la derecha, oiga, déjennos gastar el dinero de los remanentes, no de los superávit. Los superávit yo creo que son otra cosa. Está aquí el equipo técnico municipal para aclarar si una cosa es lo mismo que otro. Dejen no utilizar el remanente de tesorería para, eso dice la derecha, para que los toledanos en este caso afronten de una mejor manera la crisis del COVID. Oiga, eso lo veníamos diciendo hace mucho tiempo algunos y sin embargo ustedes insistieron en apuntalar una norma que lo impedía explícitamente, porque había que pagar primero los intereses financieros antes de los intereses a los vecinos, antes de las necesidades vecinales, con la estupidez de que si tenemos dinero en cuenta para pagar la climatización de una escuela infantil no podemos, pero sí tenemos dinero para pagar y amortizar deuda financiera. Y eso lo crearon ustedes. Además, en la anterior legislatura, este grupo confederal en el Congreso de los Diputados llevó un proyecto de ley. ¿Quién paralizó el proyecto de ley para debatir en el Congreso la interpretación o la nueva interpretación de la regla de gasto? Lo paralizó Partido Popular y Ciudadanos. Se paralizó en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y nos llama mucho más la atención que en un momento determinado se quiera utilizar ahora la ley orgánica como arma arrojadiza frente a los que estábamos en contra de aquella ley orgánica, descubriendo la pólvora. Ahora hemos descubierto la pólvora, que necesitamos gastar ese remanente de tesorería para dárselo a los ciudadanos. Oiga, cuando lo hacen ustedes, ¿cómo lo hacen? Y aquí me voy a lo mejor, no sé si les sonará, Francisco Núñez fue alcalde de Almansa. Ha sido alcalde de Almansa, Francisco Núñez. Elevó con esta ley, aplicando estrictamente la ley 2-2012, la suya, como lógico, aplicando la ley 2-2012, incrementó los impuestos a los ciudadanos de Almansa en un 8%. Dejó una deuda viva de 13 millones de euros. Cerró servicios sociales municipales en barrios muy complicados. Privatizó el servicio del agua. Privatizó servicios sociales municipales y escuelas infantiles. Claro. Me extraña mucho que el Partido Popular no quiera votar un Real Decreto que favorece a las eléctricas y que insista en derogar una ley que ellos cuando aplican, la aplican de forma durísima contra los vecinos y contra las vecinas. El acuerdo es cobarde. El acuerdo firmado con la FEN es cobarde. Lo que estamos firmando en Toledo, lo que estamos aprobando en Toledo o rechazando en Toledo, es otra cosa diferente al acuerdo. Porque es verdad que nosotros hemos dicho que para que el acuerdo fuera mucho más valiente de lo que es, habría que pensar en derogar directamente la Ley 2-2012. Derogar la Ley 2-2012, no solo hacer una lectura interpretativa favorable para los intereses de la clase trabajadora, no, derogar la 2-2012. Además es cobarde porque no habla de forma explícita de los ayuntamientos que no tienen remanente de tesorería. Y lo que dice es que las diputaciones se encargarán de su financiación. Pero tampoco dice exactamente cómo van a cobrar las diputaciones a esa financiación a los ayuntamientos y tampoco dice, y tampoco obliga a las diputaciones a hacerlo, porque no pone en ningún sitio del Real Decreto Ley que obliguen a las diputaciones a hacerlo. Habrá que negociar, habrá que seguir trabajando en los trámites parlamentarios oportunos para que se obligue, si tiene que ser así, que las diputaciones financien a los ayuntamientos sin remanente de tesorería. De todos los signos políticos, pero de los 300 de ayuntamientos sin remanentes de tesorería, muchos de ellos, algunos de la provincia de Toledo y bien cerquita de aquí, como Polán, están gobernados o han sido gobernados en una mayor parte por el Partido Popular. Es un acuerdo, el acuerdo de la FEN es un acuerdo cobarde porque no se atreve a romper el techo de gasto en materia de contratación de personal. Eso no exige ninguna modificación legislativa. La interpretación de la norma de la regla de techo de gasto, de la cual nosotros nos alegramos de que en este Real Decreto se impida y se rompa la regla de gasto en este Real Decreto, debería también tender a poder contratar personas, a poder contratar trabajadores en el ayuntamiento que permitan que la línea de política de cuidados, que por cierto se les olvida a todos, no solo son la eficiencia energética, también está la línea política de cuidados, ahí poder contratar a las personas rompiendo el límite de la masa salarial que nos impone la norma. Siendo que esto es así, el acuerdo que se trae a Toledo es distinto. Primero, sin hacer lecturas torticeras, lo que dice el artículo 3.1 es que los ayuntamientos podrán o no, ¿verdad? Podrán o no. Y por eso también es cobarde este acuerdo. Porque permite que se beneficie del incumplimiento de la regla de gasto, que para nosotros es una ventaja muy importante, tanto a los ayuntamientos que prestan como a los ayuntamientos que no prestan. Eso lo permite este acuerdo. Es un acuerdo cobarde también por eso. Los ayuntamientos podrán. Pero cuando lo hagan, para nosotros
también entrarán en el ámbito de una solidaridad interterritorial que, por cierto, va en contra de una España una, grande y libre. Va en contra de eso. Por fin hacemos una España realmente una, en la que los ayuntamientos, que sean cumplidores o no cumplidores, van a poder soportar, los vecinos de esos ayuntamientos, que no son las entidades, son los vecinos de esos ayuntamientos los que van a poder beneficiarse de otros ayuntamientos que han gestionado mejor sus fondos, y van a poder beneficiarse de esa solidaridad. A nosotros eso no nos cuesta hablar de solidaridad interterritorial. En realidad nuestro modelo de Estado es una república federal, con lo cual a nosotros no nos cuesta hablar de esa solidaridad interterritorial. Aun siendo un acuerdo cobarde, aun siendo un acuerdo mejorable, que ojalá se pueda mejorar en los trámites parlamentarios oportunos, si es que se puede tramitar para ser mejorado, que os recuerdo, de momento no existe la posibilidad de poder introducir enmiendas en el trámite parlamentario de este Real Decreto Ley. Este Real Decreto Ley no obliga a las entidades locales a firmar, a poner encima de la mesa ningún dinero. Pero el problema es que si lo pone, salimos mejor parados. ¿Es que es mentira que vamos a poder utilizar el superávit del 18 y del 19? Es mentira. Es que es mentira que si ponemos dinero encima de la mesa nos van a devolver el 35% más el dinero que hemos puesto. Es mentira. Y lo vamos a poder utilizar, fijaros, lo vamos a poder utilizar en 3 líneas de actuación según el acuerdo, según el artículo 4 de ese Real Decreto Ley que todos nos hemos leído profusamente, en 3 líneas de actuación, y en Toledo en 2 más. En industrializar y en defensa de los servicios públicos. ¿Es que es mentira eso? ¿Es que es mentira que hoy podemos gastarnos el remanente de tesorería probablemente sin ningún informe contradictorio de intervención municipal, porque el Real Decreto Ley, que es ley hoy, nos permite gastar ese remanente de tesorería? A lo mejor la propuesta debería ser, oiga, coja el remanente de tesorería descontadas las partes que tengamos que pagar y páguese lo que tenga que pagarse. Establezcase un plan social del COVID en Toledo o de defensa de la cultura toledana, de la industria cultural toledana. A lo mejor es eso lo que tenemos que plantear, porque hoy el Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, es norma. Y por lo tanto podemos aprovecharnos de ella. Aprovechémonos y eludamos el informe negativo de intervención, el más que probable informe negativo de intervención, porque podemos romper hoy la regla de gasto. Aprovechémonos de esto. ¿Esto es mentira si se firma este acuerdo? ¿Se computa la regla de gasto, los gastos del ayuntamiento? ¿Es mentira? ¿Esto es tan perjudicial para la ciudad de Toledo? ¿Esto es perjudicial para la ciudad de Toledo? Y nosotros creemos realmente que no es perjudicial para la ciudad de Toledo. Y que si no somos solidarios, lo que estamos haciendo es un discurso tirando a chauvinista, en el que de Toledo para los toledanos nos olvidamos de todo lo demás, nos olvidamos de las poblaciones y de los vecinos que viven aquí al lado, y el Toledo para los toledanos acaba siendo un régimen, no sé si les sonará, un régimen autárquico en lo político y autárquico en lo económico, que fue del año 39 a los años 50 más o menos en este país, y que tan nefastas conclusiones y nefastas consecuencias trajo a nuestro país. Nefastas consecuencias trajo a nuestro país, entre el año 39-40 hasta los años 50, hasta el año 50 aproximadamente. Ese régimen de insolidaridad con el resto de vecinos que tenemos aquí al lado. A nosotros no nos cuesta hablar de solidaridad interterritorial. Insisto, no nos cuesta hablar de solidaridad interterritorial, porque si no vamos a crear 8.114 chiringuitos. Tantos como ayuntamientos tenemos en este país. Tantos chiringuitos como tenemos en nuestro país, porque nos cerraremos en nuestras arcas, nos cerraremos en nuestra situación y nos importará muy poquito lo que pase al lado. Y es verdad que dice usted que no quiere que nos quedemos con los chiringuitos. Claro, usted quiere quitar las subvenciones a todo el mundo menos a la Iglesia, que eso no debe ser un chiringuito ideológico, la Iglesia Católica. Debe ser que eso no es un chiringuito ideológico. El resto sí, los partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, que me llama muchísimo la atención que un partido como Vox insista en quitar las subvenciones a los empresarios. Pero ahí está, usted es quien lo dice. Reconocemos que es un acuerdo, el de la FEN con el gobierno, cobarde. Necesita seguir trabajándose. También lo pone. También lo pone en la propuesta del Partido Socialista que nos trae a pleno. También lo pone en el segundo párrafo. Pero también reconocemos que las medidas que se toman para Toledo van a ser beneficiosas porque son realmente beneficiosas. Oiga, ¿de verdad no vamos a permitir gastar sin tener en cuenta la regla de gasto? ¿A ustedes eso les parece mal? ¿A ustedes les parece mal? A Paco Núñez de la Almansa le pareció estupendo. Por eso privatizó servicios públicos utilizando la ley 2/2012 y por eso dejó en la estacada a cientos de trabajadores de Almansa. En su momento. Claro, cuando lo usa el Partido Popular, lo usa a conciencia. Lo usa a conciencia.
Para terminar, que no me quiero pasar más y no quiero que me llamen la atención. Y esto sí que quería decirlo antes y lo voy a decir ahora. No tiene que ver con este pleno, pero lo quiero decir. El jueves hay una manifestación de los compañeros de la tribuna. Sigamos defendiendo los derechos de los trabajadores, que esa ley 2/2012 permitió que se despidiera de forma insensata a cientos de trabajadores en este país con o sin antigüedad en los trabajos. Muchas gracias.